Bueno, hoy es 10 de marzo de 2023, estamos en el Teatro Griselda Gambaro, en la clase 2, y hoy empezamos con las obras, con la selección de obras que decíamos recién que tienen un criterio de relevancia a lo largo de las décadas, porque es una escritora muy prolífica también en teatro. Y en la selección de hoy tenemos 3 obras: El Desatino, El Campo y Viaje de Invierno o Matrimonio, que es el título con el que se estrenó. Son obras que se incluyen en lo que se llamó el absurdo gambariano. Yo me preguntaba hoy, después de haber leído las 2 obras y de haber haber encontrado algunos artículos de análisis dramatúrgico de estos textos, si este absurdo también no es solidario del surrealismo. Hay un artículo, después encontré un artículo que acompañaba mi hipótesis sobre surrealismo en relación a estas 2 obras, El Desatino y Viaje de Invierno. Son obras bastante semejantes en estética, El Desatino y Viaje de Invierno. Vamos a empezar por El Desatino, si les parece, después seguimos con El Campo y aquí encontré la fotografía de Lilian Riera, que fue la actriz que hacía de madre, y Jorge Petraglia, que es Alfonso, y que fue el director del estreno de El Desatino en 1965 en el Ditela. Se trata de un hombre, Alfonso, que despierta con un aparato extraño en su pierna del cual no puede liberarse. Recurre entonces a su madre y a su mejor amigo en busca de ayuda, pero estos, a pesar de su aparente amabilidad, se tornan cada vez más hostiles y siniestros. La posibilidad de liberación viene finalmente a través de un muchacho que irrumpe desde la calle para intentar ayudarlo, pero la aceptación de la violencia que le es impuesta por su entorno más próximo hace que el fondo quede abandonado a su destino. Tanto en el Desatino como en Viaje de Invierno hay algunos temas, algunas cuestiones de estética, algunos elementos, podemos decir, imaginarios del ambiente que se repiten. En el Desatino hay una referencia muy interesante al complejo de Edipo, que me llamó mucho la atención, porque en la obra, la madre de Alfonso hace un comentario risueño acerca del Edipo, ¿no? Dice: le tengo miedo al Edipo, al complejo de Edipo, dice la madre respecto del hijo. Y yo me estuve fijando, por el año de estreno, a ver, se mueve la imagen, se mueve mi imagen. Ahí estoy, bien. Me estaba fijando, porque es muy temprano, digamos, el psicoanálisis está muy instalado hoy, pero históricamente, yo dije, ¿desde cuándo circula la obra de Freud en Argentina? Desde el año 22, desde 1922 circula la obra de Freud en Argentina, traducida por Ballesteros, y en los años 40 se funda la APA. O sea que ya había unos 20 años de psicoanálisis institucional en la Argentina cuando Gámbaro hace el chiste con el Edipo. Esta referencia al complejo de Edipo en el Desatino, y otro motivo que supongo veremos más tarde en la obra El Viaje de Invierno, también me vuelven a llevar a Pompeyo Audibert. Yo voy a tener que escribirlo a Pompeyo Audibert para preguntarle cuánto de la obra de Gámbaro influyó en su teatro. Porque, por ejemplo, Viaje de Invierno me hace pensar en Edipo en 6, una obra experimental de él, de su máquina teatral, que me parece muy gambariana ahora, que leo estas obras del absurdo gambariano. Ana María, sé que no leíste El Desatino. ¿Vos, Fidel, leíste El Desatino? ¿Llegaste a leerlo? ¿Qué te pareció, Fidela? Leí El Desatino y El Campo. No llegué a leer, que la tengo acá porque se me Viaje de Invierno. ¿Qué te pareció El Desatino? No la conocía desde antes y me encantó. Es como que me atrapó. Estaba esperando lo que pasaba después, que venía. Y me pasó lo mismo, exactamente lo mismo con El Campo. Es como...
y ahora, y todas esas sensaciones como que ya me las iba imaginando en escena, yo como que una cosa ya me la voy imaginando. No había leído ninguna de las dos anteriormente. A pesar de que son obras escuchadas, pero me pasó eso, me pasó como esa sensación de ansiedad de qué pasa ahora. Bien. Los personajes del desatino son Alfonso, que es el que hizo Petraglia, perdón, la madre, Luis, Lili, que es la mujer de Alfonso, que es una caricatura de las rubias hollywoodenses, es una especie de Anita Ekberg. Lili, muy exagerada, muy ridícula, que tiene muñecas, es como una caricatura de la mujer sexy norteamericana. El muchacho, el niño y los vecinos. No pasa nada. En cuanto a las didascalias, el ambiente del desatino se parece mucho al ambiente de Viaje de Invierno. Voy a leer las didascalias del cuadro 1. Una habitación de aspecto gris, con una cama con respaldo de hierro, una mesa de luz ropero cómoda con espejo y sillas, una vacinilla floreada debajo de la cama, bordeando el fondo del escenario grandes tiestos de lata con lo que alguna vez han sido plantas, grandes hojas completamente marchitas. Algunos tiestos tienen simplemente palos clavados, estacas. En la mesa de luz un reloj despertador y apoyada contra la pared una revista con la fotografía de una vedette a cuerpo entero. Dos puertas, una a la izquierda exterior y otra a la derecha, que conduce a un pasillo interior. Una ventana que da a la calle, al levantarse el telón, Alfonso está de pie, de frente al público, en camiseta y calzoncillos largos. Mira ingenuo y sorprendido un bulto que ciñe uno de sus pies. Es un artefacto negro de hierro, de unos 40 centímetros de lado. Después de un instante, mueve el pie intentando liberarlo, pero no lo consigue. Murmura algo ininteligible, pero no lo consigue. Perdón, intenta mover infructuosamente el artefacto, no parece preocuparse demasiado de bosteza. Tanto en esta obra, El desatino, como en Viaje de Invierno, hay suciedad. Una suciedad, hay como un efecto de suciedad, que son dos obras muy sensoriales que causan rechazo, van en contra de, yo diría, del principio del placer, se refiere a restos, ¿no? Hay vacinillas, hay escupideras con restos, ¿no? Todo es hasta onírico, diría yo. Hay como onirismo en este absurdo, que para mí también es surrealista, tiene de surrealismo. Hace un ratito apenas, Rodrigo me mandó dos joyitas para compartir con ustedes, que tienen que ver con datos del estreno de El desatino. La crítica en su momento, aunque coincidentemente en cuanto a las influencias de la autora, Ionesco, Beckett y otros vanguardistas, se mostró dividida en dos bandos irreconciliables. Muchos la apreciaron a la obra, sin retaseos, definiéndola como un avance en el lenguaje teatral argentino, tan vinculado al realismo reflexivo de izquierda que era la corriente imperante. Los que denostaban a Gambaro la acusaban de darle la espalda al Estado Nacional y a la clase media, incluso la reprochaban que en un lugar de voz se usara el tú. En el ámbito del DITELA, inclusión en Florida y Paraguay, sostenida por el capitalismo yanqui, contribuía a que la pieza se la minimizara y se la calificara de superficial, decadente y snob. Bien. La función era atrapante y mucho se debía a Lilian Riera, quien personificaba a la madre, personaje muy bien escrito, con una gama de matices insólitos. Desarrapada pero elegante, distante pero involucrada, elocuente pero parca, profunda pero volátil. Su uso del cuerpo era notable, ya que le sacaba insólitas posibilidades. Ya conocía el talento de Riera por actuaciones anteriores igualmente memorables, ¿no? Había hecho Doña Rosita de Lorca. Bien. El peor o mejor momento de la controversia con Gambaro sobrevino con la revista Teatro 20, proclamó El desatino como la mejor obra argentina del año. Muchos lo tomaron como una afrenta. La autora pasaba así a ser una enemiga, no solo de sus colegas masculinos, sino también del realismo en el teatro, pero aún de la Argentina. Tiempo después, los que la menospreciaban se dieron cuenta, quizá, de que cada uno era dueño de escribir como se le antojase. No sé si dejaron de lado los dogmatismos, pero sí practicaron la tolerancia y fue perdonada.
O sea, esta obra de Gámbaro fue motivo de mucha polémica, y fue premiada, y trajo consternación, rechazo, polémica, ¿no? Hay otro texto de Jorge Dubati que habla también de la cuestión. ¿Cómo se repartían las orientaciones en el teatro en ese momento? ¿No? Estaba, por un lado, el bando realista naturalista. Los autores eran Alac, Cosa, Somigliana, Rosenmacher, Talesnik, Monti y Gentile. Los de la vanguardia eran Gámbaro, Pavlovsky y Adelaj. Y los de la experimentación eran los de la Ditela. Después se fueron entremezclando, dice Pelletieri. La polémica entre realistas y absurdistas, referida por Pelletieri, llega a un punto crítico cuando, en marzo de 66, Keith Steiff, que dirigía la revista Teatro 20, elige por mayoría el Desatino como la mejor obra de autor argentino contemporáneo. El jurado y la furia es un artículo de Ernesto Yo, en el que... ¿El artículo de Dubati qué título tiene? ¿Cómo? El artículo de Dubati. Es del libro 100 años de teatro argentino. Ajá. Y ahí recopila sobre esa obra, habla particularmente de eso. Bueno, Gámbaro en esta obra toma como punto de partida una situación absurda provocada por un objeto jeroglífico, que es el artefacto negro de hierro, ¿no? Cuando el muchacho logra liberarlo con el esfuerzo del artefacto, Alfonso muere. Más allá de la relación ininteligible de Alfonso con el artefacto, Gámbaro propone una desarticulación de ciertas formas de sociabilidad propias de la vida argentina. Selecciona determinadas figuraciones del imaginario popular masculino y las transgrede mediante procedimientos paródicos propios del poético del absurdo y de la postergación infinita del expresionismo kafkiano. Es también kafkiano, ¿no? Dice, si por ejemplo en el plano de la representación ideal de la madre argentina es la encarnación del amor, la comprensión, el amparo, la resignificación, el sacrificio de una vida asexuada, como las viejitas del tango y el sainete, el personaje de Viola constituye una sistemática reversión de sus rasgos de estereotipo. El absurdo gambariano no es meramente epigonal del europeo. La crítica teatral de izquierda se equivocaba al acusarla de extranjerizante. Gámbaro transgrede paródicamente los roles sociales aceptados para producir una imagen deformante que expresa la verdadera violencia de la sociabilidad en los vínculos primarios de la familia y los seres más cercanos. Más allá de las diferencias de las perspectivas poéticas y los enfrentamientos en la polémica, realistas y absurdistas, coinciden en una misma función crítica del orden social y político. Cuestionan los límites de una sociabilidad destructiva e invitan implícitamente al advenimiento de un cambio. En los 60 el arte crítico anuncia y alienta de distintas maneras la revolución de izquierda que se siente llegar. Bien, estos son dos comentarios que hacen a la obra El Desatino, que tiene que ver con su recepción, con el lugar, con las cuestiones que abrió, ¿no? Cuando sigamos andando en las obras de Gámbaro en el futuro, vamos a ver que esta óptica gambariana, este tratamiento de la violencia, va cambiando, ¿no? Se va desplazando, están desplazando los temas. Estas obras, tanto El Desatino como Viaje de Invierno, tienen fuerza de choque, digamos. Tienen elementos imaginarios que conmueven al espectador, que lo incomodan. No son obras, digamos, están las antípodas de Chekhov, podemos decir, de la sutileza, y hay también cuestionan los personajes femeninos. Hay dos madres terribles en las dos obras. Yo voy a hablar después de que hable Rodrigo del Campo, voy a hablar de Viaje de Invierno, pero esta madre de Alfonso, que se llama Viola, es autoritaria, digamos, va en contra de todo el ideal materno del tango, como dice Jorge Duarte. Es una madre escandalosa, violenta, crítica,
que se pelea con su nuera. La nuera es totalmente es una caricatura total. Son dos roles femeninos, dos personajes femeninos totalmente atípicos por fuera del romanticismo tradicional, que caricaturizan algunos estereotipos de lo femenino, de la mujer. Es una madre muy poco ejemplar, esta madre Viola. Tal cual. Se involucra Sí. con el amigo, Luis, ¿no? En su cara, en directo. Es una madre indecente, sin pudor, que se ríe del hijo, que se pelea, es como una madre. Ahí sí está el sainete, ¿no? El recurso del sainete que también podemos encontrar en esta obra, el de Satín. Hay un recurso del sainete. Bien. Después está en el libro de Jonathan Dubié cuando habla del absurdo de la época gambariana. El término absurdo referido al teatro denomina una forma de dramaturgia nacida en Francia en los años 50, que instaura un universo ficcional no mimético y no ilusionista, en el cual no están claramente definidos ni los personajes ni la intriga, y que centra su fábula en los problemas de comunicación. No creo que el drama de Gámbaro comparta con el teatro del absurdo la angustia metafísica de una condición existencial del ser humano. Al contrario, en su obra el hombre no padece un malestar cósmico indefinible, sino una brutalidad inherente y reconocible en las relaciones humanas a dos niveles, el individual y el colectivo. Esta es una cita de Evelyn Picón Garfield, que estudia la obra de Gámbaro. El absurdo gambariano nunca se despega de la realidad, es un absurdo situado, porque la condición humana en sus obras está siempre condicionada histórica e ideológicamente, y porque el referente de su teatro se descubre en la lectura contextual de las piezas, como veremos más adelante. Los procedimientos absurdistas utilizados por Gámbaro vehiculizan el modo metafórico de representación sobre el cual, pero la opacidad y la polisemia de la metáfora que recorre su producción inicial solo vela, sin anularla, una clara referencialidad histórico-política que aflora en un examen contextual de sus textos. Marta Contreras dice, a veces, y en relación con el teatro de Gámbaro, el absurdo denomina los procedimientos teatrales que permiten un juego argumental no lineal y ciertos gestos repetitivos, aparentemente sin sentido, pero que tienen un valor de comunicación inequívoco en el contexto de la escena. En suma, la categoría de absurdo, si bien permite decir que el teatro de Gámbaro no es tradicional, no es suficiente para dar cuenta de los procedimientos que ella emplea. No basta con decir que Gámbaro se apropia de algunas reglas del absurdismo francés para agotar la cuestión de sus elecciones estilísticas, sino que es necesario considerar otros factores que condicionan su estilo y otras elecciones estilísticas significativas que no están relacionadas con las corrientes europeas. Sin embargo, creo que las nociones y los recursos propios del absurdo en los que se vale Gámbaro son muy importantes en la configuración de la poética de sus primeras obras y de algunos posteriores. Por ejemplo, la noción de absurdo está conectada con la idea de caos, con la carencia de orden o de lógica. El desorden en un mundo al revés, en el que una madre es la sádica victimaria de su propio hijo, el desatino, y la ilogicidad de una situación en la que por aceptar un trabajo de contador se termina marcado a fuego el campo, o por querer cortarse el pelo se es asesinado, decir sí, que es la que vamos a ver próximamente en otra clase. Es propio del absurdo el hecho de que lo que sucede en el escenario trascienda o contradiga lo que dicen los personajes. Un juego irónico en el que solo se puede confiar en las acciones, no en las apariencias ni en las palabras. Este procedimiento es evidente en los diálogos entre Franco y Emma en el campo, donde Griselda Gámbaro presenta a dos personajes, Emma y Martín, presos en una casa de Mercedes Franco. Bueno, eso lo comentará ahora Rodrigo. Ese texto está compartido dentro del material, ¿no es cierto? Porque me parece que eso lo leí yo. Ah, ¿es una partecita de ese texto, será? Estoy leyendo en el libro de La escena del pobre Tarantubies, uno de los ejes de análisis que es el absurdo gambariano.
de que cuando, digamos, el absurdo gambariano no es puro. Tiene elementos del surrealismo, tiene elementos... Y está situado. Claro. Tiene elementos de la sátira o el sainete criollo. Y no es metafísico, digamos, no es cósmico. Es más bien realista. Entonces hay una combinación atípica en eso que se atribuye a Gámbaro como absurdo. Las acotaciones o didascalias marcan la contradicción entre la acción y el lenguaje. Gámbaro sabe servirse de la riqueza de las dos categorías sígnicas del texto dramático. O sea, acá las didascalias de Gámbaro son muy relevantes para la actuación también. Sobre todo en Viaje de Invierno, por ejemplo, que juega con las voces, la edad de la voz y la imagen del cuerpo. Ahí se desdoblan vamos a verlo, se desdoblan los personajes. Hay un personaje en Viaje de Invierno que es la hija y la madre a la vez. No sabemos bien por momentos quién es, si es la hija o la madre. Cosa que ocurre también en Edipo en Ezeiza de Pompeyo Diberto. O sea, el recurso del... Porque tradicionalmente un personaje es uno, con una edad, un nombre, un cuerpo, una voz, que realiza acciones en la escena. Pasa igual, no pasa nada. En el caso de Viaje de Invierno, ya lo veremos, hay un personaje que es el personaje de la mujer, que por momentos no sabemos si es la madre o la hija, ¿no? Se confunde quién es. Y también el desdoblamiento de la edad, porque tiene un cuerpo de joven y una voz de mujer mayor, digamos, mujer anciana. Bueno, esos recursos que tiene Gámbaro con los personajes aparecen más tarde en otros autores. Y da para el pensar la obra como onírica. Ustedes habrán vivido que en algunos sueños que tenemos, cuando los relatamos, se nos desdibujan los personajes, ¿no? Se transforma un personaje en otra cosa, ¿no? Hay una condensación y un desplazamiento en los sueños que también aparecen en estas dos obras. Iba en el campo, por ejemplo, no llega a ser onírico el cambio del personaje de la chica, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Emma. Porque no es que cambia directamente el personaje, pero ya llegando al final parece ser otro personaje, claro. Y después de nuevo se revierte y vuelve a ser el personaje del principio. Totalmente. Ahí tranquilamente podría como hacer como una faceta de un cambio de ese personaje, sí, se como nota que como es otra. Sí, y además que está actuando, es un personaje que además finge, que actúa, y esto que decía Elena también de las didascalias que cambia muy rápido, por ejemplo dice ríe, luego está frío, luego duro, luego ríe, entonces para el actor, la actriz, es como realmente está muy atento porque juega con todo eso, ¿no? Con destantear con la situación. Pero es cierto, muy bien visto. La importancia de la didascalia en este caso, también el detalle como ella describe ese personaje, que ya en esa descripción ya te llevó al campo de concentración. Tal cual, impresionante. En el caso, antes de pasar al campo, porque nos hemos organizado Desatino, el campo y Viaje de Invierno, quería agregar algo más y último sobre el Desatino. Hay una referencia, una didascalia que hasta dice de qué manera tiene que hablar un falso acento inglés, ¿no? El personaje de Lily. Muy bueno. O sea, no solamente tiene que ver con el aspecto de su cuerpo, su tamaño, su rubiedad, etc., sino hasta el modo en que habla inglés, el falso inglés. Ahí hay todo un ataque, una representación crítica de los estereotipos, ¿no? La rubia sexy norteamericana, Marilyn Monroe, Anita Ekberg, que no era norteamericana, pero estaba en el cine, las rubias de Hollywood, los objetos eróticos de Hollywood, ¿no? Anita Ekberg, Marilyn Monroe. Bueno, Lily es una gran caricatura de ese estereotipo. Y Viola es una crítica a la madre estereotipada, la madre santa del tango. Así que ahí tenemos dos personajes femeninos con los que va en contra de la tradición. Que eso va a seguir después la línea
de cómo trata la feminidad, va a ir cambiando la obra. Bueno, hasta acá llegamos con el desatino y seguimos con el campo que va a leer Rodrigo. Bueno, Ana María, ¿vos querías decir algo recién? No, que ella es tan específica en todas las didascalias, es infernal lo específica que es. Totalmente. A veces es más ese texto que el texto Exacto. propiamente. Totalmente. Sí, ya va dando como ideas, cosas y muy contradictorias a veces, pero al mismo tiempo sí muy precisas, y va dando Muy como precisa. mucha posibilidad al director, a la directora de escena de ir imaginando ese mundo, ¿no? Y para los actores y actrices también muy, muy interesante. O sea, porque además juega todo el tiempo con la contradicción, con el contraste, ¿no? Cómo aparecen los personajes, cómo están vestidos, lo que están diciendo o haciendo, a veces no coincide. Entonces genera como un conflicto, una cosa... Sí. De reflexionar y pensar. Bueno, vamos a ver un poquito el campo. ¿Las dos lo pudieron leer? Bueno, Fidela, Sí, yo el campo lo y leí. Ana María también. Buenísimo. ¿Qué les pareció el campo para abrir Bueno, el a mí debate? me generó mucha angustia, no fue Angustia, una ¿no? cosa Sí, que yo dije, ay, qué lindo que totalmente. leí esto. Sí, sí, sí. Me generó mucha angustia. Muy, sí, te deja como triste, te deja mal. A mí Sí, me dio una cosa ganas de... pesada, Sí, eso, esa angustia, y el final, genial. Ujú. viste, yo pensaba, ay, zafó, se la llevó él, Ajá, pero no. y no, pero No, no, pero no. ese Sí, final me entristeció bastante. sí, tremendo. ¿Y Fidela qué decía? A mí me pareció tan rica esa obra. Ujú. Es como que Espectacular. digo, hay que llevar la escena. Sí, tal cual, yo pensé lo mismo. Es ¿Cuándo las como, montamos? Hay que montar no, esa hay escena. que llevar la escena Sí, sí, porque es como que, no tan sé, actual. riquísima me pareció. Riquísima. Sí, 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 sí. impresionante. Sí, muy bien. ¿Y Elena, a vos? ¿Qué te pareció la obra? Y a mí lo que más me impacta de esa obra es lo premonitoria que fue. Ujú. Como También, lee también Kafka, ¿no? claro, Es también. muy kafkiana y cómo lee lo que vendrá. Claro, totalmente. Exacto. Impresionante. También Impresionante. hay una relación con el holocausto, ¿no? Exacto. Hay, Total. hay toda una investigación Ujú. que ha correlacionado la represión militar en la Argentina con los campos de concentración, nazismo, y la banalidad del mal Total. Ujú. de Hannah Arendt. O sea, Totalmente. cómo leer la represión militar en Argentina a la luz de la filosofía de Hannah Arendt, Claro. cuando eligió el totalitarismo en el Exacto. nazismo. Sí, sí, perfecto, muy bueno. A ver, yo voy a ir a compartir mi pantalla Es aquí. del 65, ¿de cuándo es el Del campo? 67 y luego la Bueno, estrenaron en el 68. Y después la reestrenaron, ahora les voy a decir bien en qué momentos. A ver, quiero ver si, dónde abrir mi diapositiva. el año que yo nací, en el ¿Ah, sí? 67. Mira vos, qué casualidad. Bueno, a ver. ¿Vos también? No, yo en el 74. Yo un No, poco de... Elena. Ah, Elena, ok. Somos dos Me hace pebetas, somos dos ¿eh? pebetas. ¿De qué Somos día sos pebeta, vos, Ana María? ¿eh? ¿Vos de qué día sos? 21 de febrero. Ah, hace Ahora, hace poquito. poquito. Feliz Sí, cumple. Feliz Yo gracias. cumpleaños. soy el 16 de octubre. Te falta Falta entonces. poquito. Sí, falta. Bueno, acá por si no por si no ven bien las diapositivas, saben que pueden tener como una función en la achicando a quienes se ve, ¿no? Ahí arriba del zoom hay Ah, una ocultar video en la miniatura o miniatura. mostrar el video del hablante activo, eso puede ser que Uy, aparece solo un cuadrito, o mostrar video en miniatura o mostrar video en cuadrícula. Entonces ahí ustedes pueden elegir para ver un poco las diapositivas, porque por ahí las propias imágenes nuestras les pueden ocultar. Entonces, pueden poner, por ejemplo, mostrar el video del hablante activo bueno, puede ser eso. O hacerlo más chiquito ahí al costado, ¿no? Para que puedan ver. Bueno, sí, como decían ustedes, el campo es muy interesante, muy perturbadora. Yo creo, mientras se lee, como decía también Fidela, no podemos parar de leer y de leer y ver qué más va a pasar. O sea, tiene un trabajo con la intriga, con la dosificación de la información, ¿no? Que es muy interesante, y que nos confronta, así como una especie de espejo
a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, bueno, y una obra en la que no se puede parar de pensar, de decir, pero ¿por qué dice esto? ¿Y por qué lo pone ahora acá? Y entonces, como que da una pista, pero luego no es, y luego está esperando que quien lea o quien vea la obra sea muy activo y esté armando su rompecabezas todo el tiempo, ¿no? Bueno, ya es el mismo nombre, ¿no? El campo. ¿Qué es el campo? Irnos al campo. Claro, tal ¿Qué es el cual. campo? Parece una cosa bucólica. Vamos a leer el campo. Bueno, no es. Eh, la obra, bueno, fue escrita y editada en el 67. Acá está, esta es la primera edición, ediciones Insurrexit, de 1967 se hizo, y después, bueno, en este Teatro 4 de La Flor, en el 90, que empezaron, justamente empezaron como a editar la obra por las obras de los años 80, luego la de los 70, luego la de los 60, y luego volvieron para atrás de nuevo, ¿no? Bueno, miren qué interesante, ¿dónde fue estrenada? En 1968 en el Teatro Shah, Hebraica. Hebraica, justamente, ¿no? Una obra sobre los campos de concentración, ahí mismo, en Hebraica. Bajo la dirección de Augusto Fernández, que es con ese en realidad. Bueno, el elenco fue Ulises Dumont, Lautaro Murúa, como los personajes estos principales, y Inda Ledesma, que hacía el personaje de Emma, que es un personaje femenino impresionante. Realmente es un personaje, Sí, creo que el personaje de toda actriz quisiera ser ese personaje. para lucirse. Sí, es una maravilla. Tiene tantos matices, tantas cosas, ¿no? Lorenzo Quintero estaba también entre una banda. Y lo que me pareció interesante, viendo quiénes hacían los papeles, es que los que hacían de enfermeros, esos que aparecen al final, son los mismos actores, algunos que hacen de presos antes. Entonces, como una especie de paralelismo entre estos personajes colectivos, ¿no? Después se reestrenó en el 84, en el Cervantes, nada menos, un teatro nacional que retoma esta obra, con Franklin Salcedo, Alberto Segado, Mirta Busnelli en los papeles principales. Aparecía Noemí Frenkel, ¿se acuerdan? Aquella actriz tan buena que estaba en las películas de Liceo Subiela, ¿no? Este, bueno, con dirección de Alberto Ure, otro genio. Pero entonces imaginen en el 68 qué dice esta obra, ¿no? Con lo que está pasando en Argentina, estamos en plena dictadura de Onganía, y también con un montón de movimientos sociales, ¿no? En el mundo y en Argentina. En el 68 sucedió bueno, la famosa masacre de Tlatelolco en México, de los estudiantes, también movimientos sociales en Praga, en Checoslovaquia, en Córdoba acá también se estaban agitando un poco el avispero, en el 69 es el Cordobazo. Bueno, es como esta época muy, muy convulsionada, ¿no? También feminismo, marxismo, bueno, movimientos estudiantiles, etc. O sea, una sociedad muy convulsionada y al mismo tiempo una sociedad totalmente, con un gobierno totalmente represivo en lo sexual, sobre todo muy moralista, ¿no? Un gobierno que unía lo católico a lo militar de una manera muy, muy particular. Y de hecho, bueno, mucha gente fue expulsada de las universidades, etc. Entonces, imaginen en ese contexto estrenar esta obra, ¿no? Imaginen también, bueno, la anterior, ¿no? La que hablaba Elena, el desatino, en el año 65. Imaginen esa madre, eso que sucede ahí, ¿no? Se veía como algo inmoral directamente. Bueno, después hay otras puestas, hay una del 75, que no sé muy bien si fue también en el Ditela. En el 81 hubo una muy interesante con un grupo que se llamó Internationalist Theater, con Angelique Rocas, que era una actriz y activista sudafricana, griega, en Londres. Eso en el año 1981. Después, en 1983, en Nueva York, en el Open Space. En 2001, en Buenos Aires, de un director, Uriel Guastavino, y en 2019 en Buenos Aires también Rodrigo Rivero la puso en escena. O sea, imaginen también esta cuestión de la recepción, ¿no? ¿Qué dice la obra en el 68 en Argentina y presentada en ese auditorio de Hebraica? ¿Qué dice la obra en el 84 en el Cervantes, saliendo de la dictadura? El otro día veía, por ejemplo, Camila, ¿no? La gran película de la transición a la democracia, y todo lo que planteaba esa película sin decir nada sobre la dictadura y hablando sobre el racismo, se suponía, decía un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, decía que acá había habido una dictadura cívico, militar, eclesiástica, lo decía muy claro, sin nombrar nada, ¿no? Pero aparecían las figuras de Rosas en la iglesia, y bueno, etc. Bueno, o sea que es la época, ¿perdón?
Los fusilamientos. Los fusilamientos, exactamente, los tabicados, ¿no? En referencia a los cadáveres apilados, etcétera. Todo, una mujer que gritaba con un pañuelo ensangrentado, asesinos, asesinos, un hombre, un librero asesinado y degollado. Bueno, todo eso a la gente de 1984 le traía, bueno, un montón de imágenes para procesar lo que acaba de ocurrir aquí. Había sucedido teatro abierto en el 81 y años subsiguientes. Era la época también del el Nunca Más, se estaba terminando de editar y de presentar. Bueno, o sea, digamos que 1984, poner el campo en escena tiene otras connotaciones, y ponerlo en Cervantes es una decisión, ¿no? De un teatro nacional que revisa este texto. Y imaginen el 2001, ¿no? Con la crisis social, económica, todo ese destanteo que hay en ese momento, imaginen ver el campo en el 2001. Y luego en el 2019, también una época particular, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante como para ver cómo fue recibida. Bueno, se tradujo a muchas lenguas, ¿no? Al inglés, al italiano, al francés, al portugués. Y aquí, bueno, unas imágenes de Griselda Gambaro en la época, cuando ella escribió El campo, y aparentemente la movilizó mucho visitar los campos de concentración europeos. Fue como, sí, a verlo, en esa especie de, como de visita museística que se hacía. Y después de visitar el campo, escribió un cuento que luego fue el que dio origen a esta obra, ¿no? Pero es bastante diferente el cuento, ahora vamos a ver. Pero quedó como muy movilizada. Y hay un artículo que se llama Griselda en el País de las Pesadillas, que es de la época, donde cuenta esta génesis del campo. Bueno, aquí algunas imágenes de las puestas, en esta Angelique Rocas como Emma, en el 81, fíjense la cara, ¿no? Miren. Luego esta puesta de Guastavino, ahí con Martín y Emma y los otros seres ahí nazis detrás. Y en esta versión de Rodrigo Rivero, directo le puso los estandartes de estos nazis. Ya se mandó directo ahí. Se mandó directo, ajá. Y vieron la cara de sonriente, ¿no? Esa cara, el nazi, muy bondadoso. Hay una autora que dice esto, la bondad, ¿cómo es esto de esta bondad que aparece ahí, ¿no? Una bondad que es terrible, una bondad totalmente perversa, maliciosa. Bueno, también en esta puesta de Rivero, bueno, aparece esta cuestión de la burocracia, los papeles, ¿no? El hombre que viene trajeado. Bueno, a ver, alguna sinopsis que encontré. Una es de una autora que se llama Saura Clares, que es una autora española, que dice esto. Dice, El campo es uno de los títulos más destacados de su trayectoria, perteneciente a su primera etapa. En esta obra, Gambaro reflexiona sobre los campos de concentración nazi a 20 años del descubrimiento del horror, con el fin de correlacionarlo con la realidad argentina de su tiempo. En la obra, Martín llega a un lugar desconocido donde cree que trabajará como contable. Allí le recibirá Franco, director del centro, vestido con un uniforme de las SS. Y Emma, entre la marcada violencia de la propuesta y el absurdo de los diálogos y situaciones, el espectador se enfrentará a un espacio de extrañeza, de mensajes contradictorios que se descodifican con el avance del texto. Descubriremos la represión tras la amabilidad de Franco, la tortura física y psicológica ejercida hacia Emma, víctima y cómplice del opresor al que es incapaz de enfrentarse, y constataremos que Martín ha sido encerrado en un campo de concentración. Bueno, esto dice Saura Clares. Y Picón Garfield, que bueno, también citó Elena recién, otra estudiosa de la obra de Gambaro, de distintas de sus obras, ya dice, en el campo Martín es contratado por Franco para poner en orden las cuentas del campo. El mismo Franco se empeña en impedir la labor de Martín y su libertad de movimiento. Aún más, el escenario de un campo de concentración y el uniforme de la Gestapo de Franco encarnan el ambiente amenazador y el aislamiento de los tres personajes principales: el verdugo Franco, la víctima Emma y el desconocido Martín, también futura víctima. A la supuesta pianista Emma se le impide tocar el piano cuando el instrumento no suena en un concierto dirigido y saboteado personalmente por Franco y colectivamente por el público de presos y guardias. A través del drama, la crueldad psicológica de Franco hacia Emma y los desafíos agresivos de los cuales es víctima Martín se disfrazan de una cortesía y bondad en que palabras, acciones y gestos se contradicen.
es esa autora la que habla de la bondad, ¿no? Una cruel bondad. La ansiedad de Emma se manifiesta físicamente en una incontrolable picazón en la piel. Al final del drama, cuando Franco deja que partan Martín y Emma para la casa de aquel, la espuria libertad se trueca en el acoso de ellos, tiernamente llevado a cabo por un funcionario sonriente, y los enfermeros de Franco que vacunan a Martín. Lo marcan a hierro, mientras Emma solloza en el rincón, presintiendo la vuelta al campo de dos víctimas, ella y Martín. Bueno, Sí, es terrible. es terrible, ¿no? Es Eso terrible. Me quedo pensando, perdón, sí, sí, la crítica que hace Saura Clares sí. cuando dice que Emma como que acepta esa bondad de él, pero yo sentía en algún momento que ella actuaba, digamos, para no ser Claro, mayormente sí, castigada, exacto, actuaba de que él la claro, trataba como una rosa, como su mejor, no totalmente. sé qué. Sí, sí, son como las estrategias de resistencia, ¿no? Y de sobrevivencia, de cómo Exacto, hacer digamos, en era, un contexto de extrema debilidad, cómo hacer para pasarlo quizá un poco mejor, sí. para no, luchar de alguna forma por su supervivencia mental, física, pero que está muy deteriorada, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, cómo lo... Ahora, lo que yo ¿Cuál estrategia? Sí, sí. Lo que a mí más me impactó fue cómo al final yo sentía Ujú, como lectora que habían zafado, que él la iba a ujú, cuidar, que ella le sí, iba a crecer el pelo, sí, sí, que iba a poder tocar un piano de verdad, porque tal cual. creo, no sé, a lo mejor Sí, es idea sí. mía que ella era una pianista realmente. Probablemente, a lo mejor. Y cómo no sé, en los últimos 4 renglones Sí, sí, me sí, viene a tumbar toda esa to- ilusión que me había hecho después de haber sufrido 3/4 parte del libro. Bueno, totalmente. Sí, sí. Y es muy fuerte eso, que el campo esté en la casa directamente, ¿no? claro, Que no sea un espacio afuera del campo de concentración. El campo está en las casas de las personas. Está exacto, lo iban a dentro. buscar donde Es muy fuera, lo iban a fuerte. ir a buscar. Sí, muy Digamos, fuerte. Sí. esa Las casas cruel convertidas en amabilidad. campos de concentración. Exactamente. Sí, sí. Cuando él la deja ir, no, sí, llévala porque yo Sí, no la aguanto más, sí, llévatela. Y sí. yo digo, qué raro que la Sí, deja ir, sí, sí. pensaba. Además, como una cosa, ¿no? Llévatela, haz lo que quieras con ella, déjala en un lugar, ponela, Sí, realmente como un objeto. ¿Eh? Bueno, me La pareció muy, mano muy interesante. lastimada. Sí, ¿quién? ¿Eh? La mano lastimada. O La mano sea, lastimada. es Sí. como un signo de que realmente era pianista, porque que Ujú, no, no es la que tenía lastimada la cara, el pie, ujú, otra justo. parte del cuerpo, no, sí, la Sí, sí. mano, La mano. o su Sí, herramienta, o sí, totalmente. exacto. Exacto. Lastimar tu herramienta mayor, Sí, lastimar totalmente. ahí donde te duele. Exacto. Tal cual. Exactamente. Este, bueno, me parecían muy interesantes las técnicas y estrategias dramatúrgicas, ¿no? Me parece brillante. O sea, lo leo esto y digo, esto fue escrito en el año 67 y está buenísimo. O sea, y ahora, no sé, parece es muy compleja la construcción, todos los recursos que ella tiene, todo lo que va haciendo. Y pensar, o sea, que lo hizo en el 67 me, pare- Una capa. me asombra. Sí, realmente me digo, wow. Porque además, como decía Elena, ¿no? ¿Qué pasaba en el teatro en esos momentos? En general se hacía un teatro más bien realista, un teatro bastante mimético, ¿no? De la realidad, un teatro crítico, sí, social, todo, claro, pero no se hacía con este tipo de Arthur estrategias, Miller estaba ahí. por ejemplo, por ejemplo. La influencia de Arthur Miller en Gorostiza, en Cosa. Sí, claro, por ejemplo, pero Es un claro, eran obras, realismo crítico social, exacto, hiperrealismo de total. Miller. Claro, totalmente. Donde la fábula, digamos, estaba muy clara y tenía iba como a demostrar una tesis social. Pero aquí lo que se trata es como de estantear todo el tiempo al espectador, al lector. Entonces, Yo no la sé élite, si la nona, a mí me fijaron sí, el año de la nona, Tito Cosa. la nona, La nona tiene, sí. la nona no es un personaje meramente realista, No, no, creo. no, es bien metafórico. Ahí hay una De contaminación Argentina. gambariana. Me voy a fijar ya mismo el año de la nona. Dale, dale, buenísimo. Sí, La nona ahí es va, re sí, metafórico, re se los come metafórico, a sí. Se todos. los come a todos. Es como la sociedad argentina. Pero tiene esta oscuridad gambariana, tiene esta Ujú, oscuridad la nona. Es un sí, bicho, y las didascalias de sí. la nona hablan de una cueva. La Una nona sale cueva, de una cueva por totalmente. llevar su pie. Sí, sí. Entonces, hoy Sí, me es voy a cierto que fijar a qué año ahí es. cosas no estuvo tan realista, ¿no? Como acostumbrado. Ahí se filtra, como decía Dubati, se contaminan. Exacto. Hay una Claro, se van juntando, se van interpenetración mezclando. entre vanguardistas y realistas. Se Total. empiezan a mezclar. Exacto.
totalmente. Bueno, una de las técnicas, me parece, es la elipsis, ¿no? De no decir, de saltar de una cosa a otra, de no decir demasiado, sí, como de partes no contarlas, ¿no? De dejarlas que la gente las complete sola. Después, esta cuestión de la vaguedad en el sujeto. Dicen ellos me tienen acá, ellos están haciendo esto, pero ¿quiénes son ellos? No sabemos muy bien. Tanto quiénes son ellos los que están afuera, esos que se escuchan, o quiénes le han hecho eso, ellos me hicieron, quiénes son, ¿no? Hay una ambigüedad. La dosificación de la información. Fíjense, por ejemplo, que recién como en la página 15, más o menos, nombra la palabra campos de concentración. Y como que va dando indicios, es una dramaturgia de pistas, de indicios. Entonces aparecen, ¿no? Campo, dice, pero claro, campo, primero parece como que hablan de niños, no sé qué, luego hablan de... luego se habla del campo como un campo, digamos, que alguien que es dueño del campo, luego y de los campesinos, no sé qué, luego se habla del campo de concentración, o sea, va muy lento, realmente lento, tranquilo y generando un montón de enigma, ¿no? y de interés. La repetición también de las palabras en algunos de los párrafos de los parlamentos de los personajes. Bueno, herramientas de distanciamiento, mucho todo el tiempo, a veces a partir de cierto humor, a veces contrastando con lo que acaba de decir, a veces contrastando lo que sucede con lo que se ve. Por ejemplo, también una contradicción fuerte entre lo que se ve y lo que se escucha en el texto. Por ejemplo, Emma vestida de andrajos, hablando de sus vestidos lujosos, la contradicción entre el gesto y la acción o la palabra. Por ejemplo, los gestos amanerados y forzados de Emma cuando habla con su amigo de infancia, Franco, o cuando hace gestos grandilocuentes de gran diva estando golpeada, descalza y rapada. Regionalismos que se usan en Argentina, por ejemplo, estar podrido, dicen, ¿no? Entonces, directamente nos trae a la Argentina, o sea, estamos como en los campos de concentración europeos, de repente estamos en Argentina. Cambios en las posiciones de poder entre los personajes, a veces de manera rápida, ¿no? ¿Quién le pide, quién le da órdenes a quién tiene que autorizar a quién? Cambios furtivos en la gestualidad, personajes que actúan o fingen, eso es lo que decíamos en las didascalias, ¿no? Toda la escena entre Emma y Franco frente a Martín, ¿no? Es muy difícil, creo que debe ser muy difícil actuar esta obra, debe ser todo un desafío para el director, la directora y para los actores, porque es espectacular. El uso de eufemismos, el campo, por ejemplo, el campo de concentración neonazi, los chicos por los presos, la cacería por la sesión de torturas, el trabajo por la explotación, la cura de la piel de Emma es en realidad una tortura que la lastima más. Las palabras no significan lo que dicen, ¿no? Es otra cosa, están ocultando otras cosas. Personajes que actúan en varios planos a la vez, por ejemplo, Emma negando, justificando, fingiendo y al mismo tiempo sintiendo y por momentos se quiebra y muestra como con una pequeña rendija, ¿no? Lo que le está pasando realmente. Teatro en el teatro, Emma en el concierto, también la manera de actuar de este personaje frente a otros. Y hay una autora que se llama Patricia Sapkus que nombra esta cuestión del teatro dentro del teatro en la obra. Bueno, los personajes, bueno, ya hablamos un poquito, pero son Franco, Martín, Emma, el enfermero, los presos y varios SS. Bueno, ¿cómo son estos personajes? Bueno, Franco, ¿no? Ya me hacía acordar hacia el dictador Franco directamente, ¿no? Ponerle Franco a un personaje vestido de SS es bastante significativo. Vestido de SS, preocupado por su uniforme, el efecto que genera. Yo puse como algunas características que me parecían de este personaje, si ustedes encuentran otras, podemos agregar. Autoritario, hipócrita, finge amabilidad a veces y luego muestra su faceta brutal, frío, manipulador, abusador, quiere quedar bien por momentos, mentiroso, inmoral, no siente empatía por los otros, se beneficia personalmente de su situación de poder sobre los cuerpos y parece también sobre los bienes de otros, ¿no? Se ha enriquecido, es incapaz de autocrítica, habla como argentino, qué época de mierda, estoy podrido, pasa de admirarse por la reacción de Martín con el uniforme de SS a preguntarle bruscamente si es judío o comunista. Y acá pensaba en esta cuestión de la doble enunciación, ¿no? Que dice Anne Ubersfeld, de que por un lado están hablando los personajes entre sí, pero también la autora con el público, en el contexto de la enunciación, que es
bueno, el contexto de la dictadura de Onganía, todos los discursos antisemitas y anticomunistas de la época. Eh, para él usar ese uniforme es un gusto que se quiere dar en vida, lo ve como inocuo, no hago mal a nadie, estoy desarmado, lo naturaliza. ¿Cuál otro me iba a poner? ¿No? Dice, se asombra de la reacción que tienen los demás, pero no se cuestiona qué significa usar ese uniforme tan cargado de sentido. Y pensaba sobre todo en la apuesta del 84, qué significa ver a un hombre de las SS, ¿no? Y que alguien diga así, no, con este uniforme no hago mal a nadie, ¿no? Yo me pongo un uniforme, vale lo mismo que otro. ¿Qué significa esto en esa época? Bueno, en el 68 también es fuerte. ¿Qué piensan sobre este personaje de Franco? ¿Qué más podrían decir? Y que más, que lo encierra el típico perverso. Ujú, sí, No siente sí, dolor sí, por el no, dolor ajeno, ujú, digamos, atropellador, ¿viste? Una sí, cosa sí, sí. Y a veces muy repugnante. repugnante, sí, y muy dulce, ella dice, ¿no? Dulce, sonriente, y de repente brusco, frío, es el que está en una situación de poder muy clara, ¿no? Pero, bueno, y todas las actitudes que tiene con los otros personajes, ¿no? Con Emma, por un lado, pero con él también, con Martín, se saca los Sí, zapatos, le pone los pies en la cara, o sea, invade todo el tiempo el espacio del otro, eh, cosifica a las personas, ¿no? Los toma como objetos, y es, como decía sí, Ana María, incapaz de cualquier piedad, de cualquier autocrítica, es un ser frío y repugnante, ¿no? Un ser, este, sobre todo con toda esta falsa dulzura, esa cosa así como, lo hace más interesante el personaje, porque tiene también sus quiebres. Martín, bueno, yo puse, es un hombre ingenuo, ¿no? Que ha sido contratado para un trabajo burocrático, que no sabe muy bien qué es, ¿no? Administrador del campo, pero no sabe muy bien en qué consiste. sí. Eh, bueno, no se cuestiona muy bien a dónde está, parece que va como por su propia voluntad, va atando cabos, eso es interesante, ¿no? Que al principio está totalmente perdido, en ese mundo no sabe, y de repente, por cosas que ella le dice, o algunos indicios, o lo que va escuchando, que es muy interesante todo lo que se escucha en la extra escena, va como entendiendo que Emma, por ejemplo, hay algo que pasa con ella, eh, la quiere ayudar, la lleva a su casa, etcétera, ¿no? Pero también es un hombre que poco a poco se empieza a revelar, ¿no? Empieza a hacer preguntas, a cuestionar, ¿no? A tratar de defender a alguien. Y esa escena donde intenta defender a Emma es muy interesante porque, bueno, es sometido directamente, ¿no? Primero se le ponen ahí al lado y luego directamente lo sujetan físicamente. Este, aparentemente se salva, esto que decíamos, ¿no? Pero no, finalmente no se salva, va a ser una víctima más. Y su rebeldía, su capacidad crítica es castigada con violencia, su casa se convierte en un nuevo campo y él en un nuevo preso. ¿Algo más sobre Martín que les parezca? Bueno, ahí como me parece como importante que va planteando diferentes modos de sumisión, que va Sí, primero desde el hecho, cuando le saca los zapatos, sí, desde el diálogo, sí. después ya directamente esto de sujetar el cuerpo, es como que va Ujú, ingresando esa muy bien. violencia o esa manera sí, de violentarlo Sí, sí, al otro personaje. O sea, Martín es violentado directamente, pero también sí. es como, en principio, él no reacciona. Es como que no sabe dónde está y no reacciona, y cada vez va a más, a más, a más, y cada vez puede reaccionar menos. Creo que también por Exacto. ahí es como Sí, sí, algo sí, que tal muestra cual. que es muy importante. Sí, muy bien. Es muy bueno esto que decís, Fidela, del increyendo que hay en la violencia sobre Martín. Primero es que deje de comer chicle, que se saque el sobre todo, y después que atienda a Emma, y después lo marcan directamente al final, ¿no? Su cuerpo es marcado, no sé, lo inyectan, lo marcan, y va a ser un nuevo más, un nuevo prisionero más. Emma, bueno, me parece un personaje muy interesante, realmente. Un personaje totalmente diferente de estas mujeres que aparecían en el Desatino, ¿no? Tanto la madre, Viola, como esta caricatura que comentaba Elena, Lili. Esta Emma es totalmente diferente, ¿no? Es un personaje que, fíjense cómo aparece directamente, cómo la describe Gambaro. Dice, bueno, acá en la cita de Patricia Sapkus, ¿no? Del texto de Gambaro. Dice,
casi inmediatamente se abre la puerta de la izquierda y empujada con violencia, virtualmente arrojada sobre la escena, entra Emma. Se queda inmóvil, con un aspecto entre asustado y defensivo, al lado de la puerta. Una mujer joven, con la cabeza rapada. Ya nos da una pista, ¿no? Campos de concentración. Viste un Exacto. camisón de burda tela gris. Tiene una herida violácea en la palma de la mano derecha. Está descalza. Otro detalle importante. Martín se vuelve y la mira. Ella se endereza y sonríe. Hace un visible esfuerzo, como si empezara a actuar, y avanza con un ademán de bienvenida. Sus gestos no concuerdan para nada con su aspecto. Son los gestos, actitudes de una mujer que luciera un vestido de fiesta. La voz es mundana hasta el amaneramiento, salvo oportunidades en la que la voz se desnuda y corresponde angustiosa, desoladamente a su aspecto. Bueno, ya esta entrada de este personaje nos hace un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo, bueno, eh, ¿qué les parece sobre Emma, sobre su... tiene como varias características ella, ¿no? Por ejemplo, no se acuerda cuando le preguntan cosas, ella tiene un problema con la memoria, ¿no? Como bastante ligado a su problema de identidad también. Me hacía acordar cuando leía sobre ese personaje, algo que decía Hannah Arendt sobre los campos de concentración y cómo había como pasos en la eliminación del otro, ¿no? Primero, despojarlo como de sus derechos, ¿no? De toda la cuestión jurídica, la persona jurídica. Luego, también despojarla de la cuestión moral, ¿no? En el campo nadie puede hacer ni el bien ni el mal, porque es toda una cosa como fuera de todo parámetro. Por ejemplo, en el caso de la película esa, La decisión de Sophie, donde ella tiene que decidir si matan al hijo o a la hija, bueno, cosas, ¿cómo se puede decidir eso? ¿Qué significa eso ahí? Y luego la persona física, ¿no? Directamente. Pero aquí ella tiene muchos problemas con recordar, por ejemplo, no se acuerda cómo se llama Martín, nunca lo llama Franco, tiene como lagunas, ¿no? Tiene esto que ustedes decían también de esta capacidad de intentar adaptarse o de alguna forma, bueno, jugar el juego que le están proponiendo, aunque ella no tenga mucho la posibilidad de incidir en ese juego. Eh, ¿qué, qué le- sí, Como que me da la sensación de que Emma, la personalidad de Emma no aparece acá. La personalidad de Emma está escondida en todas estas características que se ven en este sí, personaje. muy bien, Pero nunca logra salir. muy bien. Ujú. Sí, como que intenta, hay algunos resquicios donde la podemos Sí, ver más, ¿no? sí, Pero Y pero eh, yo, está escondida detrás de esa caparazón de miedo sí, 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 y de recursos de supervivencia. exacto. eh, yo pienso que Emma está totalmente alienada, Ujú, digamos, ya no es más, ya ujú, no imagino, o me ujú, hice la idea que Emma fue una mujer pianista y bueno, entró al campo de concentración y como vos decís, la despojaron absolutamente de todo, hasta de su cabeza, ¿no? sí, tal cual. Yo hasta pienso que él, Franco, cuando la manda a Emma, la manda a conquistarlo, como Ujú, que por ahí podría llegar a subyugar a Franco, a Martín, sin que Martín se meta tanto a ver, digamos. ujú, Porque también ujú, pienso, ¿qué pasaría si Martín hiciera el trabajo administrativo que tenía que hacer sin enfrentarlo a Franco? Porque claro, Martín con su dulzura también lo sí, enfrentaba. totalmente. Ejemplo, cuando agarra los dibujos de los niños Sí, sí, sí. y empieza a preguntar, o Ujú, cuando le dice los dibujos de los niños me los quedé yo, ujú, yo creo que por eso después tiene la misma suerte, ¿no? Por hurgar, por claro, descubrir. sí, Pero Emma sí, está totalmente alienada nada. y no sé si realmente es así o ella disfraza eso, Ujú, digamos, como método de defensa. sí, Sabe sí, que igual va a perder. claro, Y, sí, sí, y, bueno, sí, muy bien. Y es muy interesante en ese personaje cómo intenta todo el tiempo justificar la violencia que ha vivido, ¿no? Por ejemplo, disimular, decir, no, debe ser el pasto, no, debe ser piojos que me pasó a un perro, no, debe ser que, no, que me caí, o no, debe ser que, siempre es como esta cuestión por miedo, yo creo, o no sé, pero de Método de intentar, sometimiento, sí, de típico del sometimiento, sometimiento, sí, claro. típico, sí, 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 sí. sí, sí, sí,
y yo creo que cuando ella habla de, eso me parece típico del sometimiento, pero después también cuando ella habla de los vestidos y algo ahí, como que se ve un vestigio de lo que sería su vida antes, pero apenas, Ajá, no es que tampoco sí. la detalla tanto ni cuenta tanto. Sí, o como un mecanismo de evasión, quizá, ¿no? De, bueno, imaginar otro mundo donde todo es terrible, bueno, imaginar otro mundo espectacular, de fiestas y bailes y todo. Por momentos también me hacía pensar en la cuestión del síndrome de Estocolmo, bueno, que, no me quiero meter en eso porque es Elena es la especialista, pero en ciertas, sí, ciertos como mecanismos Que de, respeta a su castigador, a su claro, sí, sometido, sí, al que la sí. somete. Sí, sí. Sí, de negar, de ocultar y sí, de intentar como justificar esto de alguna manera, Sí, salvo cuando lo dice claramente. Pero yo creo que está atravesado por el miedo terrible, porque exacto. cuando él empieza a preguntarle cosas, dice, no, no, como que no se puede hablar de eso, no se puede decir, no se puede. También como que si su cabeza estuviera colonizada, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo lleva ahí. Y tanto el olvido, o Mm, los déficits en la memoria, como la negación, mm, son mecanismos de defensa para seguir vivo. ujú, Sí, No ujú, solamente los campos de concentración, que son situaciones extremas y horrorosas, sino, por ejemplo, en todo lo que es la vida del trabajo, en el mundo laboral, hay trabajos que son muy difíciles de realizar. Para poder realizarlos, los trabajadores niegan el riesgo. Por ejemplo, los que pintan las silletas en la ujú, altura, tienen mecanismos de defensa para negar el riesgo de caerse al vacío. Si no, claro. no podrían trabajar. Tanto el olvido, la falla de la memoria, como la negación son mecanismos de defensa para seguir vivo y sobrellevar la realidad insoportable de la tortura, el encarcelamiento en este caso. Más Totalmente. por, allá de la identificación digamos, identificarse al secuestrador, Sí. Ujú, al perverso, digamos, ujú, son todos mecanismos de defensa. ujú. perdón, voy a decir Sí. algo, no sé si es a cuento, pero por algo dicen que la gente que se enferma de Alzheimer es una enfermedad como buscada, ¿no? No me quiero meter tan ahí, pero que es la mejor enfermedad que se puede buscar, el ser humano, el que se la busca, el que la tiene, no recordar. Ujú. Eh, Bien. Bueno, después el tema de los espacios en la obra, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? La oficina del campo, que luego, vieron que no es claro también que si es una oficina donde se trabaja, pero luego se come también ahí, van como cambiando sí, los significados de los espacios. Nos destantea la casa de Martín, bueno, que vemos al final, que luego es otro campo nuevo, el lugar donde se da el concierto, y ese espacio de la afuera que no se ve, pero aparece a través de sonidos y olores, que es muy interesante también cómo eso va dando algunas pistas, ¿no? Sonidos, dicen niños que gritan, órdenes, pero olores también de cosas quemadas, de carne quemada, todo eso va dando como eh, algunas pistas para el espectador. Pero, eh, pero siempre se trata así de como de una construcción muy, muy activa, ¿no? Que la gente va haciendo al mismo tiempo. Las referencias temporales, bueno, el nazismo, obviamente, y también la guerra de Vietnam, que es nombrada, ¿no? Le dice, ¿qué piensa de Vietnam? O sea, algo muy contemporáneo, algo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, la dramaturgia sonora, hasta que hablábamos, los ladridos, los disparos, las risas, gemidos, juegos, gritos, un piano desafinado con teclas que no suenan, ¿no? Un sonido de piano de juguete tocado por una mujer. Todos estos sonidos también van contribuyendo a formar la dramaturgia. Bueno, sobre los temas que podríamos pensar en esta obra, eh, quizá, bueno, hay más, ¿no? Pero estos podrían ser algunos. El tema del poder, me parece que está muy claro. En el tema de pensar en la relación entre víctimas y victimarios, cómo es, porque además es bastante compleja. Vieron que, por ejemplo, los presos también se burlan de Emma, le gritan cosas, y son presos, también como ella. Entonces, bueno, toda una pregunta que está haciendo Gambaro sobre esta relación entre víctima y victimario y cómo se construye. La estrategia de supervivencia, la experiencia concentracionaria, negación, consenso, miedo.
Bueno, yo pensaba esto, si se puede hablar como de una microfísica del poder, o más bien de una metáfora para analizar el funcionamiento de las relaciones de poder en la sociedad. Quizás es más esto segundo, ¿no? Pensar en ese campo como una metáfora de Esa cómo parte me funciona. pareció re interesante, eso como Ujú. para analizar Sí, las cuestiones de poder en la sociedad. sí, sí, Porque me da como el mismo modus operandi que se ujú, fue dando con Martín, sí, es como que es el reflejo de lo que se da en las sociedades. totalmente, total, sí, totalmente. Este, sí, sí. Y en los contextos estos nuevos también, ¿no? De avances de las nuevas derechas y de estas formas como muy actuales donde todo se banaliza aparentemente. ¿No vieron que la gente dice, ay, no, yo sea político, no sé qué, pero luego son capaces de votar una cosa neonazi, por ejemplo, pero eso no es apolítico. O sea, y cómo se disfraza de una cosa de, bueno, no, da igual, y bueno, y se va como insertando hasta el punto de avalar cualquier cosa, no sé, de soportar cualquier cosa. Entonces, que eso yo creo que hace un link con la obra que vamos a ver la clase que viene, que es decir sí, ¿no? ¿Cuáles son estas posibilidades del consenso y de hasta dónde decimos sí? Y, y qué pasa con eso, ¿no? Después, bueno, el tema de la cosificación, la deshumanización de la mujer, muy claramente como un tema ya que le interesaba a Griselda Gambaro desde el comienzo, ¿no? Pensar qué se hace con el cuerpo de una mujer, qué pasa con ese cuerpo. Bueno, ese personaje femenino es fundamental en la obra. Y que lo dice de una manera distinta a la anterior, ¿no? En la obra anterior que veíamos, desde la parodia, ¿no? Desde el humor. Leyendo el desatino ahora me mataba de la risa. Digo, ¡guau, guau! ¡Qué maravilla! Y luego estaba diciendo, ¿qué te estás riendo? Que es una cosa terrible lo que sucede ahí, pero es muy gracioso. En cambio acá no hay espacio para la risa, yo no me reí nunca. Leí esto como angustiado, llorando, así, y terminé me sentía mal después, como usted. Pero siempre el tema de pensar sobre lo femenino, las mujeres. La violencia de un grupo contra un individuo, las distintas formas de violencia verbal, psicológica, física. ¿No se encuentran algún otro tema ahí en el campo? Además del poder, la violencia, la situación de las mujeres. La violencia de un grupo contra el individuo, las distintas formas de violencia verbal, psicológica, física, esa parte me parece re interesante Ujú. para trabajarla desde la actuación en los enfermeros, Total. en los presos, Ujú, en todos digamos, los demás actores, porque ahí ujú. tienen un gran conflicto interno, Sí, creo yo, total. pienso, deben tener un gran conflicto Claro, interno. ¿Cómo se muestra ese conflicto? Porque ellos son prisioneros también. totalmente. Claro. Y esa violencia hacia una sola persona o a esta persona o Ujú, hacia esta mujer, en cierto sí, modo, mm, por la situación en la que están, creo, no totalmente. Sí, sé, a sí, veces por ahí también me entra en conflicto a mí de pensarlo si es así o no, porque totalmente. en los grupos, hoy en día en la sociedad se ve también eso, y vos decís, Ujú, llega a tener un conflicto ahí de como, si es claro, realmente como única opción sí, o no poder escapar de esa situación. claro, totalmente. Y además me llama la atención que el único personaje femenino de toda la obra es Emma. Todos los demás son hombres, ¿no? Los enfermeros, los de CS, los prisioneros, estos dos hombres, salvo Emma que destaca, ¿no? Entre todos los demás. ¿Sabés qué les quería consultar? Sí. Al principio, cuando él la manda a Emma a que lo Ujú, vea a Martín, parecería ujú. como que la entrega, ¿no? Pareciera. Como- Sí, pareciera Pareciera como que como sí. que la entrega como mujer, que la está, Sí, la está sí, como para que entregando, se digamos. divierta. Él dice, porque él ha tenido mucho trabajo, ¿no? Entonces, un momento de esparcimiento, de divertimento, como que ella le va, sí, y además lo incita a él que la toque y a ella que lo toque, sí, como sí, como un juego ahí muy particular, ¿no? Sí. Muy extraño, que no, Hasta me deja lo pensando obliga a si pensar Franco qué es eso. también no tiene sexo con ella, digamos, no la viola, Ujú, ¿no? ujú. Me lo Sí, sí, pregunto, no lo sí, sé. sí, claro. Sí, deja como la duda, ¿no? La intriga de qué es eso, de presentar a esta mujer ahí y como un Sí, regalo casi para tal el cual. esparcimiento de él, ¿no? Bueno, esto de los contextos ya hablamos un poquito. La situación de la mujer víctima, bueno, cómo aparece durante toda la obra, ¿no? A partir de esa primera didascalia donde la vemos que es arrojada a la escena, eso, fíjense, como un objeto que cae en la escena, no llega ella misma por sus medios. Rapada, vestida con andrajos grises, descalza, obligada a seducir y entretener a los hombres,
pianista que tiene que tocar un piano mudo, roto, infantil, insinuante, insistente, invasora de la privacidad del otro por obligación, quizá golpeada, lastimada, humillada, cosificada, como algo que se da, que se lleva, que no se soporta más, máscara social de la feminidad, todo eso esos gestos que ella tiene, el miedo, el terror, posible víctima de abusos sexuales, y como decías vos, también inteligente para inventar estrategias para sobrevivir, aunque sin poder, insultada, burlada por otros presos, enferma, se rasca, asociada a lo animal, la sarna, el perro, olvida y confunde nombres, palabras, memoria deteriorada como su identidad. Bueno, y aquí algunas imágenes, ¿no? Símbolos, metáforas que están en la obra que se pueden pensar. En el nombre de la obra, como decíamos, el campo, ¿no? Su relación con los campos, no es un campo bucólico de la pampa argentina, la cabeza rapada, los pies descalzos, la piel lastimada, los papeles, ¿no? La burocracia del campo, el enriquecimiento, pues no se sabe cómo se enriquecían, de qué se enriquecían, como si hubiera quizá trabajo esclavo o algo, no queda muy claro. El piano que no suena infantil, el uniforme de Franco, el campo de concentración como una metáfora de la Argentina de la época, las botas de Franco, la mujer golpeada como metáfora, quizás, no sé, de una sociedad golpeada, cacería de animales como metáfora de violencia con otros seres humanos, gestos forzados y amanerados de Emma, la sarna, la mujer que se rasca. El remedio que le pone para la sarna que parece ser algo que le irrita. La irrita más, no es agua. Claro, no la calma. Es un remedio que la enferma. Ácido. Sí, parece. Sí. Ella tiene terror cada vez que le aparece con ese algodón. Sí. ¿Encontraron alguna otra metáfora, símbolo, imágenes en esta obra? Es muy rica, es muy rica auditivamente, visualmente, a nivel de acciones, ¿no? Pero... Yo quería subrayar que la palabra campo es muy polisémica. Ahí está, creo que la astucia o el recurso teatral de la metáfora, de la polisemia, de los títulos y las imágenes. Que aunque no aclara, el campo de concentración aparece avanzada la obra, ¿no? Sí. Uno va conjeturando de qué se trata ese campo según avanzan otros elementos. Uno va construyendo la significación del título. No es, digamos, es alusivo y es polisémico. Totalmente. Bueno, yo dejaría aquí para... esto me parece interesante. Y luego cerrar con una frase de Gambaro sobre su obra. El léxico, ¿no? Para analizar una obra de teatro, interesante ver qué palabras utilizan, además de los temas que se tratan, cómo se dice eso, o sea, de qué manera el autor, la autora, encuentra palabras para hablar de eso. Por ejemplo, en la obra El Rey Lear de Shakespeare, es una obra que sí, claro, habla del poder, de la violencia, de la relación filial entre hijos y padres, etc. Pero de la locura, de muchos temas, habla de la vejez, bueno, de muchos temas. Pero, ¿cómo lo habla? Por ejemplo, hay un montón de referencias a animales en Rey Lear. Entonces, las hermanas son, una es un buitre, no sé cuánto, la otra es una... Todo el tiempo está hablando de como animales. Entonces, bueno, eligió esas palabras, ¿no? Hablar del poder político a partir de una comparación con los animales. Bueno, ¿qué palabras aparecen aquí, en esta obra, para hablar de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, aparecen palabras sobre el cuerpo, el pelo, las uñas, los dientes, los pies descalzos, o los pies que huelen, las manos lastimadas, la picazón, la sarna, la cabeza rapada, el olor de la carne quemada, la piel marcada a fuego, las heridas. Después aparecen palabras sobre accesorios falsos en relación al cuerpo, la peluca, la prótesis, sobre acciones fingidas o forzadas, sonreír, hacer un gesto de bienvenida, como si empezar a actuar, como si, dice, ¿no? Entonces, accesorios en relación a la violencia, las botas, el látigo, el uniforme de SS, la esvástica. Acciones en relación a la violencia física, como empujar, marcar a fuego, sujetar las manos, que pasa, que acaricia y luego sujeta, ¿no? Es como todas estas acciones también como que se van modificando, pero de una manera muy rápida a veces, y muy clara. Sobre lo animal, la cacería, los perros, la perra, los ciervos, la historia del holocausto, el uniforme, la ducha, ella dice, ¿no? Abrían la ducha y
¿no? Y no puede seguir diciendo. El gas, el trabajo forzado, la piel marcada con números, la fiesta, el champán, las copas, eso me llamó la atención, ¿no? Estamos hablando del poder de los campos de concentración, pero a través de hablar de una fiesta, de copas, de vestidos de gala, de la condesa, del baile, la burocracia, los papeles, la contaduría, los archivos, la enfermedad, ¿no? La bondad, es de un rostro casi bondadoso, tiene el látigo, ¿no? Pero es casi bondadoso, es dulce, es suave, y luego golpea o insulta o degrada. La amistad, mi única amiga, mi amiga de la infancia, mi amigo de la infancia, sean amigos. La ropa, el sobre todo, las medias, el vestido, la camisa, los zapatos, el traje de prisionero, camisón de burda tela gris que luego tiene una cola, ¿no? Como de ahí puesta, así, ¿no? Acciones cotidianas, mascar chicle, que es metáfora de otra cosa, rascarse, sacarse las medias, bueno, todo puede tener otro sentido también, ¿no? El calor, la transpiración, lo espectacular, actuar, el auditorio, el público, la basura, los despojos, el mundo de la infancia, ¿no? Los niños, los juegos, el desorden, las tareas. Y bueno, ¿y qué dijo Griselda Gámbaro sobre su obra en el 68? ¿No? Dijo ella misma sobre el campo. Justamente el autor arriesga una anticipación abandonando los temas familiares. Dice ella, no es solamente una obra antinazi, ya que Auschwitz, Dachau y de Treblinka no pertenecen íntegramente al pasado. A veces adoptan otros nombres y se disfrazan de fábrica o de oficina. Claro. Dice, claro, brillantemente. Y aquí dejo de compartir. Bueno, es asociable al mundo laboral también. Qué bárbaro eso que La dice. tiranía laboral también enferma. Sí. El tema digamos, del trabajo de oficina, ¿no? A veces hay empleos que son pequeños campos de concentración, que dejan a la gente pelada, con marcas en el cuerpo. Toda la psicopatología del trabajo, a la que yo hacía referencia recién, respecto a la negación, no. Los que pintan en la silleta, altura, o sea, hay trabajos que son realmente tortuosos. No Hoy te hablaba con pica, una pero te colega. dejan sin caminar. No te ¿Cuál es pica, el pero te trabajo dejan sin caminar. más sufriente? ¿Cuál es el trabajo con mayor índice de agotamiento, patologías del agotamiento? La enfermería oncológica. Los que se dedican a la enfermería oncológica son las personas más sufridas de los que trabajan, digamos, por lo que ven, por lo que asisten. Son trabajos que requieren sobreadaptación y que agotan. Por eso también esta obra, como ella misma lo dijo en su momento, también refiere a modo de sometimiento autorizado socialmente, que son algunos tipos de trabajo. Total. O sea, la obligación, hay un autor sobre el que yo enseño en salud mental laboral, que se llama Christophe de Jours, psiquiatra psicoanalista de izquierda, crítico del sistema capitalista, que se dedica a desarrollar la psicopatología del trabajo. A mí me sonó, por eso yo asocié los mecanismos de defensa de los trabajadores de altura, ¿no? Y sin haber tenido esa cita de Gámbaro, a mí me resonó el sufrimiento en el trabajo. Sí, como si los campos de concentración estuvieran también en otros lugares, ¿no? Claro. Como si estas relaciones que se dan en los campos se pudieran dar también en otros ámbitos de la sociedad, como en las familias, como en las casas, como en los trabajos, como decía, en las escuelas, no sé. En la Pensar escuela. como una especie de modelo concentracionario, pero ampliado a lo social. No sé, algo que queda como resonando en esta propuesta de Gámbaro. Pero además, lo interesante es lo que dice y cómo lo dice, ¿no? En esa época. Sí, Y en qué momento lo dice, pero qué estrategias usa para decir todo eso que quiere plantear. Es muy, muy interesante. Por eso pienso que siempre se puede volver a hacer esta obra, ¿no? Y que nos dan ganas ahora de ponerla en escena. Porque claro, ¿qué dice esta obra también en 2023, después de la pandemia? Debe ser una de las obras más importantes de su producción. Sí, es como una cosa muy impresionante. Muy, Sí. muy Porque al compleja. ser kafkiana, Muy, al tener esa cosa kafkiana, es atemporal. claro, tal cual. Exacto. Claro. Sí, es sobre el funcionamiento de la sociedad. La Entonces, lee, cada época la lee. claro. Pensó que se reestrena en el 84, Sí, sí. post dictadura militar. Sí, sí. No casualmente, ¿no? Sí,
Sí. Así que bueno. Bueno, La imagen que da en algún momento nombra los alambrados y los cuerpos Ujú. colgados. Sí, Vos decís, fuertísima. es Sí, fuertísimo, fuertísimo. es Sí, fuertísimo. sí. Como un límite para rebasar que no puede ser Ujú. pasado, Sí, sí. o esa separación, Sí, sí. o como que tiene Muchas, múltiples significados, totalmente. y además una imagen muy fuerte. Muy fuerte, sí. Sí, una sociedad alambrada, ¿no? Una sociedad tal cual. bien. Último, ya nos queda un poquito de hoy. Hacemos hago una pequeña reseña, un comentario de Viaje de Invierno. Estrenó en el 66 como Matrimonio, en el Teatro 35 bajo la dirección de Oscar Barnefin. Acá encontré las fotos de Jesús Berenguer, que es el Sebastián. Ah, Es un matrimonio de septuagenarios que reciben a un novio que pretende a Amalia. Amalia es este personaje que tiene apariencia de mujer treintañera y la voz de mujer anciana. Sebastián tiene apariencia de anciano y voz de hombre joven. ¿cómo será ¿No? eso, no? Ahí ¿Cómo se va a ser un descomponen los bolsito? personajes. Es muy notable las didascalias con la voz, como Gámbaro en las didascalias presta atención a la voz, a la enunciación, la voz como objeto teatral, ¿no? Como herramienta del teatro. La rareza central de la obra es que el personaje de Amalia, por momentos, es la madre y la hija a la vez, se confunde, ¿no? Y esto me recuerda a Edipo en Ezeiza, cuando los personajes se descoagulan y un personaje es varios, como la elaboración anímica, como les decía. En la página 22 del texto que ustedes tienen sobre la obra de Viaje de Invierno, en la página 31, Amalia echa al novio. El novio que la pretende, Amalia lo echa. Y en la página 22 se confunden, es donde se confunde madre, no sabe si es la madre o es la hija. Terminan prometiéndose ir a bailar juntos. ¿Qué comparten Viaje de Invierno, como decía yo al principio, y el Desatino? La suciedad, él es Sebastián, el protagonista de Viaje de Invierno, está sucio. Igual que Alfonso en el Desatino. Esta suciedad de estos hombres son obstáculo para la intimidad sexual con su pareja. Aparecen las dos obras. Habría que ver esto de la suciedad que aparece, que va en contra digamos, es un modo de violencia también, ¿no? De desagrado, este desagrado que trae al espectador estos escenarios, estas situaciones de suciedad. Casi diría que linda el abandono, ¿no? En el caso de Viaje de Invierno, este hombre aparece como abandonado, anda cortando papeles, está sucio, hay rechazo, ella tiene asco de él, el asco, la suciedad, aparecen en las relaciones entre ellos. ¿Qué función cumplen acá, ¿no? En este teatro de vanguardia. Estás por fuera de la corrección. Va en contra de cierto estilo de los años 50, la familia perfecta, ¿no? Los modelos de perfección, los modelos publicitarios, de la belleza publicitaria, de la pulcritud, del todo perfecto, esos lugares perfectos de la publicidad. Acá son mundos más bien sucios, ¿no? Desagradables. Y otra rareza de Viaje de Invierno es que Amalia se dirige a Sebastián, ellos viven juntos, y pone un grabador con una Muy bueno. voz. Es muy bueno ese recurso del grabador. Por lo demás se El confunde, grabador a año veces no sabe dónde 66. ponerlo. El grabador del año 66 es un artefacto sumamente ultra Claro, sofisticado, claro. ¿no? Esa voz que aparece en el grabador es la voz que le habla y es como un speech repetido que se dirige como las conversaciones estereotipadas de la vida cotidiana. Hay algo artiano también, digamos, que también encontré en algún análisis dramatúrgico.
hay un mundo artiano de la vida doméstica, el mundo de los pretendientes en Roberto Arlt, en cuentos de Arlt, los novios, las suegras, ese mundo estereotipado burgués, de familia, de estereotipos de aprobación. Bueno, acá el novio que cae en suerte, que la va a pretender Amalia, es un sujeto totalmente también de caricatura. Y termina fletado. Ella misma lo echa. Y tienen diálogos absurdos, pero es muy artiana, esta obra es muy artiana. Sobre todo por el procedimiento de cortejo, los estereotipos ¿no? de la clase social. El novio habla con el supuesto suegro. Y Amalia ahí se desliza entre la madre y la hija. No sabe muy bien quién es. Así que bueno, esta es una obra muy semejante. Yo creo que El Desatino es una obra superior a en términos de efecto, recepción, y la obra en general, El Desatino es más lograda como obra que Viaje de Invierno. Viaje de Invierno es menor respecto del campo y El Desatino. Sí, Fidela. Me llama mucho la atención esa comparación, digo, esa confusión que hay entre la madre y la hija, que hasta llega a ser como... Incestuosa. Sí, incestuosa, y si lo veo más desde lo social, hay como un imaginario social de que, bueno, las hijas se parecen a las madres. Eso, bueno, ahora ya se va perdiendo, pero en cierta época era como un poco así. Y es como que me llama mucho la atención esa confusión que hacen los personajes, que se hace, no la leí, o sea, es de lo que escuché de lo Sí, que... esta mutación del personaje, como yo les decía, yo pensé que era propia de Pompeyo Duarte, en su Edipo en Ezeiza. Digamos, Pompeyo Duarte, en su máquina teatral, rompe la unidad del personaje. Entonces, los personajes son... Un actor hace varios personajes en eso. O un mismo personaje puede ser hecho por varios actores, o más de un actor. En Edipo en Ezeiza hay una madre que hace de hija. Entonces se agacha, se pone una peluca y es la madre, ¿no? Con un elemento de vestuario cambia la identidad del personaje. Y es la misma actriz que hace las dos personajes. Acá el personaje condensa madre e hija y desliza la edad. Por eso está dividida la edad. Está el cuerpo de una edad, la voz de otra edad. Y en los diálogos, cuando está el novio hablando con Sebastián, que es el protagonista, el septuagenario, digamos, en las indicaciones didascalias, es un matrimonio de septuagenarios. Pero durante la obra, esta mujer que tiene apariencia, tiene cuerpo de treintañera, desliza a la hija. Cuando habla, se descubre que es anciana. Es la voz la que la descubre como anciana. Y el novio se le pide que no hable para que le siga gustando. La voz de ella le desagrada porque le suena a mujer vieja. Esa es la rareza. Y en ese punto es onírico por el desplazamiento del personaje en esa dualidad madre-hija, joven-vieja. Ese desplazamiento es un recurso onírico, que es un método de creación. Ricardo Monti, cuando utiliza en su texto sobre la imagen, el poder de la imagen en la literatura, es un texto que les puedo subir al Drive, que es un texto casi canónico, diría yo, como Ricardo Monti habla de la imagen en la creación literaria. Ese es el título del artículo. Refiere al inconsciente en la creación. Y el inconsciente, según Freud en el chiste, el superior sobre el chiste y el inconsciente, tiene como recurso el desplazamiento y la condensación, metáfora y metonimia. En el caso de Amalia es el personaje de Viaje de Invierno, hay desplazamiento madre-hija. En ese caso es una obra muy extraña, ¿no? Pero como yo les decía, no tiene la envergadura del campo y creo yo, viene en segundo lugar respecto al Desatino. Que son de la misma época, ¿no? El Desatino Claro. y estas son
Hay 65. algo de repetición de estéticas, digamos, de recursos, el tema de la sociedad, el deterioro, ese abandono en el ambiente, ese ambiente de abandono, de suciedad, de vejez, de deterioro, se repiten en el desatino y en Viaje de Invierno. La madre del desatino es, Viola es realmente un personaje muy relevante en esta época de Gambaro. Bien. Y pensaba que así como en el desatino se pone en juego la familia tradicional, ¿no? Las imágenes sobre la familia, acá se cuestiona fuertemente esta institución del matrimonio, como desde la parodia, ¿no? Porque están incomunicados, se insultan, se dicen de todo. Bueno, lo que sucede ahí entre ellos, como pone en juego la institución misma del matrimonio, que eso me Claro. parece muy disruptivo en la época. Y Claro. escrito por una mujer, básicamente, ¿no? Cuando se suponía que las mujeres tenían que estar como Y que ahí en lo Gambaro tenía cotidiano. 30 y pico de años, ¿no? Porque ella es del Sí. 29, y esto se estrena, como yo decía recién, en el 66. Ujú. Se escribió en 37 65. tenía. Ujú. Una mujer relativamente joven, por ser tan crítica, Claro, ¿no? Muy audaz, muy valiente. de audaz, sí, sí. Digo, Sí, ¿es sí. casada? ¿Era Sí. casada? Bueno, Sí. sí, con Di Stefano, Stefano, un artista escultor. plástico. Y lo Ujú. que no, que estuve averiguando y no encontré mucho datos sobre los hijos que tuvieron. Tuvieron 2 hijos. No, no se dice mucho, no sé. Pero no No. tengo mucha información. Sí. Hay una foto que vos mostraste, Ujú. Rodrigo, que está con una nena, Sí, sí, y no sí. sé si no es la hija, y Creo ahí que dice sí. Andrea. Y yo Sí, estuve sí, buscando sí. a Andrea Di Stefano y no encontré nada de Ah, mira. Facebook. Sí, Más no, de no se sabe Chorcila, mucho porque de los los hijos. hijos de Gisela Gambara no nos interesan mucho a la luz de su teatro, pero por una cuestión biográfica, y Claro, como ella Sí. ha tratado la maternidad. sí, sí. Viola es una madre terrible. Este, eh, sería interesante saber algo de sus hijos, pero no hay mucho dato. Del padre de ella y de sus hijos, mucho no se sabe. Nada casi, al menos en las redes sociales. Voy a ver si consigo información. Sí, Fidela. Nada que ver con los hijos de Gambaro, pero sí, es cierto, para hacer como, a ver en qué época tuvo sus hijos, en qué época escribió tales obras, está bueno. Mm. Sí. Claro. Yo hice una adaptación que después, si puede ser, se las envío, Ah, de buenísimo. los cuentos del libro Animales Salvajes. Ah, qué bueno. Para dramaturgia, es para práctica de dirección. Ujú. Mira. ¿Sobre Y cuál? pensando ahora en esto, en lo onírico, en romper la unidad del personaje, yo ahí es una narración, o sea, pero en realidad la pasé como dramaturgia, con diálogo, todo. Y ahí planteo el perro, que el perro pasa, es esto, es persona, va Mm. transformándose como en diferentes sujetos, que no lo puse en las didascalias mucho porque como lo quiero dirigir, entonces voy a estar ahí. Y el otro personaje pongo un defensor y un abogado defensor y un abogado acusador que también son el mismo personaje. Ah, qué Después bueno. terminan siendo todos perros. Ah, buenísimo. Terminan Qué bueno. yéndose todos como perros. O sea, Qué bueno. como va muy onírico, pero bueno, lo traje a la memoria porque justo con esta obra, que no leí todavía, pero bueno. Qué bueno. ¿Y sobre qué cuento te basaste? El perro 3. Ah, El perro 3. Ok, El perro 3. buenísimo. Bueno, acá Ah, tenemos nuestro mapamundis. Hoy vimos el campo, el desatino y Viaje de Invierno. Y la próxima tenemos La próxima tenemos Nosferatu, del 70, que también parte de un Nosferatu. cuento, Decir Sí, del 74, El despojamiento del 74 y El nombre del 74. Vamos a estar ahí como Bien. en los años Años 70. 70, entonces. Vamos Sí, a los años 70. vamos Cambiamos a de ver, década. sí. Y les quería preguntar, a ver, de estas 3 obras que vimos hoy, ¿qué conclusión podríamos sacar sobre el teatro de Griselda Gambaro en los 60? O sea, hemos visto 3, hay otras, ¿no? Están Los Siameses y está Las Paredes. Después Nada que Ver, ya como del 70. Pero en estas que vimos ahora, ¿qué podrían decir como para
decir, bueno, el teatro de Griselda Gambaro en los 60 tiene estas características, o qué les llama la atención, digamos, cómo se podría, o qué ven en común en estas obras, o digamos, qué les parece. Bueno, yo arranco, Fide. Sí, dale, dale, sí, sí. Yo lo que veo como admirable, una gran denunciadora, no sé si existe la Sí, palabra denunciadora, total. que Ujú, está denunciando, ¿viste? Que no escribe poemas azules, no ujú, escribe, no son relatos para aliviar, son ujú, relatos para movilizar, ¿no? Vos, mientras decías del campo, cuando termina esa cuestión de que no es solo hablar del campo de concentración nazi, sino en la vida cotidiana. Y Elena hablaba de los trabajadores y me viene rápidamente los trabajadores, por ejemplo, ahora, hoy día, del supermercado Coto, de Sí. estación de servicio, digamos, donde hay que cumplir un horario, que el que llega tarde lo suspenden, que suspenderlo 3 días en un país pobre con un sueldo pobre significa un porcentaje muy grande Los y no podés docentes, mandar, ¿eh? Y los no podés docentes, rebelarte, no podés rebelarte y claro, decir, no, esperá, fueron 5 minutos. claro. Y por otro lado, psicológicamente, se dice que el trabajador, las mayores causas de suspensión son llegadas tardes, Ujú, porque parecería que lo único que tiene es el tiempo. ujú. sí, y la ¿Entendés? licencia, en lo que yo investigué, las licencias, las mayores causales de licencia antes de la pandemia eran ataque de pánico. Sí, 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 licencia psicológica, muchísimas. Y otra Este, cuestión muy grave, que está muy vinculada a la obra El Campo, es el mobbing, el acoso laboral, sí, la violencia laboral. sí, El de la- mobbing llega a extremos de destrucción. Y total. está en la orden del Imagínate, día. o en la escuela también, en las escuelas también, los El chicos bullying, adolescentes que llegan a sí. suicidarse. Claro, como situaciones sin El salida que se bullying. ven, ¿no? Como que no hay, ¿cuál es No ha como el cambiado, o sea, en cierre? 50 años no ha cambiado. Que no hay salida, No que quedás desapareció. atrapado, que cuando parece que te vas a ir, Y no es te más fuiste. sofisticado, se sofistica, digamos. La violencia institucional, laboral, educativa, de la sociedad, se va sofisticando. Porque ahora con las redes sociales tampoco se escapa de eso. Ujú. Bueno, y las otras dos, lamento no haber podido leerlas, pero empecé a leer la del matrimonio y al principio me pareció que había humor, que estaba, no la vi, no la terminé de leer, la quiero terminar de leer, pero como que estaba atravesada por Sí, el Y humor. el grotesco está presente tanto en Viaje de Invierno como en el Desatino. Y bueno, ujú, como característica, me parece, sí, de las tres es eso, como ir a romper el matrimonio, a decir, bueno, esto no es la salvación, ujú, esto no es la panacea, ujú, a denunciar, ¿no? Como que va sí, denunciando. totalmente, totalmente. Eso, mi pequeño aporte. Muy bien, perfecto. Fidela, ¿qué pensás? Mira, ¿Qué decís? yo no conocía, no las había leído. A pesar de que trabajo mucho con las obras de Gambaro y Ujú, como que digo esto no me la puedo sacar, ujú, y trabajando en los talleres, en los cursos, todo obras de Griselda Gambaro, a estas no las había leído. Y es como que me quedó, ¿viste esa sensación cuando comes algo rico? ujú, sí, Del absurdo sí, y obras tan ricas, me queda sí, como esa mm, sensación, a pesar de que son obras fuertes, sí, 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 que vos las lees y decís, todo lo que pasa acá, sí, pero, o sea, las leo como dramaturgia, entonces me pasa eso. claro, Todo lo que, porque son realistas, pero ujú, tienen un elemento absurdo muy importante, totalmente. entonces me, me- me fascinaron en ese sentido. Bueno, porque las obras después de Gambaro también tienen elementos absurdos, pero no tanto, no había leído Ujú, con tantos elementos como con estas, o no me había dado cuenta, o no me había ujú, dado cuenta.
Hay una cuestión que como usa temas de familia y elementos cotidianos, ese enrarecimiento de lo cotidiano, de lo familiar, nos lleva al concepto de siniestro. Claro, No, pero no. sí, sí, Claro. tal cual. Sí, sí. Bueno, seguiremos la próxima, ¿qué les parece? Vemos la Sí. próxima, con los años 70. Ay, vamos a ver si llego a leer las 4. Son Bueno, muy el cortitas. despojamiento y el nombre son chiquitos, son Sí, cortitas. el despojamiento, el Igual nombre. pensá, Ana María, que si no las podés leer, no puedes seguir el ritmo de las clases con lectura de las obras, las vas leyendo después. Sí, ahora sabés cómo me quedo con ganas de leer Esa es este, ese es la el del tema, tenés que quedar con matrimonio. ganas de seguir. Claro. Después le vamos a mandar mañana más material sobre algunas de estas obras. Entonces, vos, Ana María, finalmente pudiste entrar al Drive, Sí, o preferís me que te la ayudó mi mandemos igual sobrina, por pero después me la PDF. mandaron también por. Ya Claro. las tengo por todas partes, las tengo en el Ah, bueno, celular, en sí, la como compu. 3 veces. Pero vos sabés que yo no Sí. puedo leer en computadora, Ah, ni mi la propio imprimí. escrito. Yo Claro. escribo sí en computadora, pero imprimo para Imprimís. Está revisar. bueno. No, Claro, está no, bueno. Está siempre bueno. tengo el papel. Si Ah, no leo bueno, el bárbaro. papel, no puedo. Genial. Sí, pues se puede marcar, es lindo. Y, y Igual, ¿sabés bueno, qué porque me vamos a llamó subir la al Drive. atención? Sí, 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 decime. Sí. perdón, me llamó la atención. Yo conocí a Griselda Gambaro cuando, no sé, en el año 82, 83. Y yo tenía esos libritos de la flor amarillo con Ah, 3 sí. o Sí. 4 y donde estaba también el despojamiento. Exacto. Bueno, y de Roberto Poza también Sí, tenía. Bueno, la cosa es que, viste, que se van entregando, perdiendo. claro. Y digo, no importa, voy a apostar. Me los voy a comprar en papel porque no podía bajarlos y qué sé Claro. yo. No se ¿Sabés encuentra. qué No, me llamó la atención en librerías grandes de acá de No. Rosario. No. Están en los tomos, esos, Sí, los 4 tomos, eso está bueno porque compila como mucho en un claro. tomo. Yo, Los de, yo encontré uno de los tomos con penas sin importancia, que me hacía falta, tuve que ir hasta el barrio de Liniers. Sí, un Almagro hasta el barrio de Liniers, en una sí, librería de usados. O sea que claro. por ahí los encontrás en Mercado Libre como usados, Al Puede Mercado ser. Libre sí, sí está. agotados. Sí, ¿Sabés sí. cuál estaba en la librería grande de Rosario? Soy Nora. Ah, mira, Querido Ibsen Soynora, la Alfaguara. ese está Ese. agotadísimo. Ese no se consigue más. Está muy, muy difícil. Salvo así Bueno, por lo voy a Mercado comprar. Libre o algo. Pero estos 4 tomos que sacó ahora de la Flor con Avip son interesantes porque tienen los prólogos, esos que les mandamos, que son buenos, pero también como que compila las obras, tiene fotos de las puestas, están muy lindas. Pero es difícil de conseguir también, es medio. Sí están, creo que en Mercado Libre, pero en una biblioteca. Entonces, perdón. Para la próxima tenemos Nosferatu, un cuento de vampiros que luego se Sí. transformó en una obra de vampiros muy graciosa y muy interesante. El nombre, la famosa obra que luego como un montón de actrices han empezado haciendo el nombre, ¿no? En un ejercicio, yo hice el nombre, yo hice el nombre. Bueno, que se escribió en el 74, pero se estrenó en el contexto de Teatro por la Identidad, fíjense ustedes, en el año 2001. No como las obras se van resignificando en sus momentos, ¿no? A veces tarda mucho tiempo en ser puestas en escena. Perdón, Rodrigo. Sí. El nombre es la chica que está sentada y que habla de los zapatos rojos. ¿Esa? No, el nombre es una señora que trabaja como empleada doméstica y que le van quitando su nombre, porque a las señoras Ah, les parece más fácil llamarla de una manera. Entonces ella dice, bueno, ¿qué hay en un nombre? ¿No? Total, no importa. Pero bueno, sabemos que sí importa. Le van poniendo cualquier nombre, después le ponen Le van otro. poniendo ya cualquier sé. nombre. Es Ya me genial. acuerdo cuál es. Muy, muy hermoso. El nombre, el despojamiento, que es la que vos habías actuado, ¿no? En Sí. su momento. Y decir sí, esta gran obra que también es del 74, pero se puso en escena en el 81. Obra emblemática de teatro abierto. Entonces, bueno, vamos a hablar a partir de estas obras del teatro de Griselda Gambaro en los 70. Entonces, que es otro mundo, ¿no? Los 60 fue una historia, los 70 se profundizan algunas cuestiones, y su obra, vieron ustedes, llega hasta el 76, porque después, como decíamos en la primera clase, cuando está exiliada no escribe teatro. Solo cuando vuelve, ahí sí. En el 81 empieza a escribir teatro de nuevo. Entonces hay como ese hueco ahí, que escribe sí otras cosas, pero no teatro. Así que les vamos a mandar material, vamos a subir al Drive otra carpeta que diga materiales complementarios del encuentro 2, y si querés te mandamos por PDF los materiales también, Ana María. Y Sí.
bueno, las obras ya las tienen. También, si quieres, te las mandamos para que tengas estas nuevas. No, Pero- las obras ya las tengo. bueno, buenísimo. Son Gracias, bien Rodrigo. cortitas. No, de nada. Son cortitas. Así que bueno, también hay mucha material de entrevistas vamos también a armar como unos links para que se pueden ir viendo. Hay una de Los Siete Locos que es muy linda. Hay como varias entrevistas que ya hacen en la televisión o en distintos programas, que es muy, muy lindo escucharlas siempre, porque es muy, a pesar de que es una gran dramaturga, muy exitosa y premiada y todo, siempre es muy Es muy sencilla, humilde. muy Muy humilde. austera. Muy austera, Hay una exacto. entrevista en que se reta a los periodistas, no me invadan más la casa. Sí. Ah, No me invadan, no entren en la cocina. Necesitan lúcida mapa haciendo así, como hablando de cualquier cosa, y va una Claro, es espectacular, impresionante. como impresionante, es como una cabeza hermosa. Así que, bueno, nos veremos en El viernes que miércoles viene, el los viernes que viernes viene. gamarianos. Exacto, sí, sí. ¿Seguimos conectando Eh, con el mismo link? Sí, el mismo link. Sí. Yo hoy mandé un mensaje porque no me había dado cuenta de que era el mismo. Ok, sí, sí, Estaba el mismo. desesperada porque llegaba la hora y no me llegaba el Sí. link. Y yo Sí, dije, sí. ¿qué tengo que hacer? Tenía que hacer algo y no Sí, lo sí. hice. Igual se los mandamos también el Volví viernes que por viene necesidad. para que lo tengan más a mano. Se los vamos a mandar. sí. Yo también Yo tuve anduve duda, buscando, Fabi, ¿dónde estaba este Fidela. link? Ah, bueno. Me Yo quedé también, como Fidela, pensando. tuve duda. Es Ok, siempre ok. el mismo. Siempre el Es mismo. siempre el mismo durante todos los Mejor, viernes. Mejor, Bueno, mejor. al pelo, al pelo. Gracias. Buenísimo. Gracias. Sí, Este, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias, un placer. Así bueno, nos vemos la próxima con más Gambaro. Sí, gracias. 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 Chao. Hasta luego, nos Chao, hasta el vemos. viernes. Adiós, hasta el Chau, viernes. chau. Hasta luego.